Ahora sí. Entonces, estaba diciéndoles que vamos a ver, bueno, qué significa y cómo se elabora una propuesta de enseñanza. Las propuestas de enseñanza, a través de la tarea de la planificación o programación, tienen distintos alcances. Yo puedo planificar para programar, diseñar el currículum para todo un sistema educativo, ese es el alcance del macrosistema. Puedo planificar, elaborar un plan de estudio completo para una carrera de nivel superior. Puedo hablar de una planificación institucional que tiene que ver con los proyectos educativos de las diversas instituciones. En el caso del Chaco, de la provincia del Chaco, eso se llaman proyectos comunitarios, educativos comunitarios. En otras provincias los llaman PEI, Proyecto Educativo Institucional. Y después está el nivel de las decisiones de los docentes en sus materias, en sus cátedras, que según la institución, algunos lo llaman planificaciones, otros lo llaman programaciones. Pero siempre el sentido es una previsión de los componentes didácticos curriculares en función de un grupo o una población de estudiantes destinatarios para los que se formulan lo que podemos decir es una hipótesis de formación. Planificar siempre es elaborar una hipótesis de formación que se va a poner a prueba cuando se la realice. Entonces, voy a empezar a compartir pantalla. En ese sentido, ¿por qué no me está dando? A ver. Ahí no se está viendo, ¿no? Se está viendo mi computadora, ¿no? Ahí está. Claro, el explorador. Sí. Ahí se ve ahora el esquema. Está comenzando a compartir. Se ve la pantalla, la PC nomás. ¿No se ve el esquema? Aún no. No. Bueno. No sé qué pasa que... A ver. Voy a intentar de nuevo a ver qué pasó acá. Yo lo veo y no sé qué pasa que no... Tal vez dejar abierto y después compartir. Ahí está, ahí sí, no es que dejé ahí está, ahí pude. ¿Está? ¿Ahora se ve un esquema? Sí, ahora sí. Bueno, entonces, acá estoy, esto ustedes lo van a encontrar después en el material escrito sobre programación que constituye la siguiente clase escrita, que la vamos a subir entre hoy y mañana. Bueno, y acá ustedes están viendo el esquema del cual yo estaba haciendo referencia. Nosotros, la planificación siempre tiene un sentido de concreción de planes mayores. Por ejemplo, el plan de estudio o diseño curricular de una carrera, ¿qué contiene? Contiene definiciones del perfil, del egresado, alcances del título, propósitos, pueden ser los objetivos institucionales, los objetivos de la carrera, secuencia de organización de contenidos, tipos de unidades curriculares que serían, este es un nombre técnico, serían las materias, la carga horaria de estas unidades curriculares, la posición curricular de cada una de estas unidades curriculares, pautas de promoción, etc. Entonces ese sería el marco de las decisiones que después se toman en la institución. Es el marco de lo que vemos ahí, del programa o planificación de cada unidad curricular, asignatura, área, taller, proyecto de cátedra.
Acá hay un mayor nivel de detalle en la definición de objetivos, propósitos, contenidos, propuesta metodológica, las pautas de evaluación y promoción, los recursos que se van a usar, siempre el tiempo, siempre se está también manejando el tiempo, es un componente fundamental de la programación. Y lo más concreto son las planificaciones de unidades didácticas o de bloques temáticos, proyectos, donde ahí es donde se alcanza el mayor nivel de detalle, especialmente en las actividades. En los otros niveles se mencionan, hay encuadres que te dicen cómo se va a trabajar, pero donde se especifica esa secuencia de acciones que el profesor supone que van a permitir aprender determinados contenidos, procesos, prácticas, metodologías, etcétera, a los estudiantes, se hace en este nivel de planificación micro. Yo aclaro que ustedes van a, este esquema con cuáles son los componentes, qué es la programación, los van a tener escrito. Igual vamos a volver en las próximas clases sobre esto. Pero fundamentalmente, este nivel que está arriba, el del plan de estudio, vamos a retomar en la materia sobre currículum en la educación superior, que vamos a estar de nuevo este equipo docente o parte de este equipo docente con ustedes entre septiembre y octubre. Bien, entonces, queda claro entonces que cuando hablamos de planificación, hablamos de decisiones que tomamos de diseño didáctico en distintos niveles. Puede ser para el macrosistema, a nivel meso de las instituciones y a nivel micro el docente. Nosotros en este caso hoy yo me voy a referir a ese nivel micro, a cómo pensamos las clases, y esas clases están engarzadas, están encadenadas, formando una secuencia coherente. Entonces, para eso, voy a comenzar con 2 ejemplos. Les voy a mostrar una unidad didáctica para el profesorado en geografía de la Universidad Nacional de Formosa y una clase de tecnología de la información para la carrera de contador, que también muestran, yo les voy a mostrar paso por paso y ahí después desarrollamos. Entonces, si me permiten, compartimos de nuevo pantalla y vamos con no. A ver. Acá está. Acá, ¿se ve unidad didáctica? Ahí, ¿lo están viendo? Pablo, ¿lo ves? Que te veo ahí tu carita. Sí, se ve, se ve. Gracias, querido. Bueno, entonces, yo les voy leyendo y después ustedes me van diciendo qué componentes identifican en esta unidad didáctica. El tema de la unidad es configuración urbana de la ciudad de Formosa. Y los autores, porque esto está hecho grupalmente, dicen: la siguiente unidad didáctica se enmarca dentro de la Cátedra de Geografía Argentina dictada en el tercer año, primer cuatrimestre de la carrera del profesorado de licenciatura en Geografía de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Formosa. La carga horaria semanal, acá aparece, ya ven ustedes, el tiempo es un factor fundamental. La carga horaria es de 6 horas semanales y 90 horas en el total del cuatrimestre. Fundamentación, presentación de la unidad. Yo voy a ir un poco rápido, igual después les vamos a subir los ejemplos para que ustedes los tengan a mano. La geografía es la ciencia de las realidades territoriales, también puede definirse como la ciencia que estudia la organización humana del espacio geográfico. Especialmente a partir de los 80, la articulación hombre-medio se ha modificado de manera rápida e inédita, planteando nuevos desafíos a esta ciencia que representa hoy uno de los mejores instrumentos de análisis del mundo contemporáneo. La geografía, en cuanto a disciplina educativa dirigida a la formación y al desarrollo cultural de toda una sociedad,
debe enseñar su auténtico quehacer procedimental y que puede resumirse en un simple objetivo. Un instrumento que permite conocer y comprender el mundo en que vivimos, sobre todo en el que se refiere a su estructura espacial y a los fenómenos que han dado lugar. Nadie puede negar que estudiar hoy la geografía de un país exige una relación de ida y vuelta entre lo global y lo local. Es por ello que consideramos fundamental la propuesta de esta unidad didáctica para los alumnos del profesorado y licenciatura de la carrera de la asignatura Geografía Argentina, ya que a partir de lo que conoce y del entorno que lo rodea, como es la ciudad de Formosa, donde se desenvuelven y llevan adelante sus vidas, le permitirá comprender cómo las sociedades transforman la naturaleza y construyen el espacio en que habitan, y así lograr que el aprendizaje sea significativo. Siguiendo el paradigma constructivista de aprendizaje, Azubel afirma que logra ser significativo cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con aquellos ya existentes, teniendo en cuenta que es fundamental que el sujeto que aprende muestre interés, para lo cual el docente debe buscar motivar al estudiante a través de técnicas, estrategias, recursos, instrumentos. En cuanto a ello, esta unidad didáctica propone innovar con el uso de las tecnologías, en el caso particular, el programa Google Earth, para la elaboración de la cartografía que representará las modificaciones en el espacio urbano formoseño. Objetivos. Acá sería que los alumnos logren comprender la configuración urbana de la ciudad de Formosa como una ciudad intermedia a lo largo de su historia, analizar los cambios urbanos producidos en la ciudad de Formosa en sus dos etapas, territoriana y provinciana. Acá está faltando, no lo hicieron, pero no importa porque igual la propuesta está muy bien hecha, elaborar un mapa conceptual de los contenidos de la unidad. Actividades. Clase 1. Primer momento inicial. Se recuperarán saberes previos a través del diálogo interactivo sobre los contenidos desarrollados en las clases anteriores, referidos a espacios urbanos, tipos de ciudades y configuración urbana. Segundo momento de desarrollo. Se presentará a la clase 2 fotografías de la ciudad de Formosa correspondiente al año 1930 y otra del año 2000. El profesor solicitará a los alumnos que observen las imágenes y establezcan diferencias entre una y otra. Seguidamente proyectará mediante un PowerPoint una pregunta disparadora. ¿Cuáles fueron las transformaciones que sufrió el espacio urbano de la ciudad de Formosa para poseer las características que hoy presenta? Con los aportes de los alumnos y mediante la exposición didáctica explicará las transformaciones sufridas en el espacio a través de las mensuras del agrimensor Pastor Tapia 1879. Seguidamente aclarará la metodología de trabajo que se llevará adelante en las dos clases y que al finalizar la clase deberá responder a la pregunta disparadora. A modo de actividad se les solicitará la elaboración cartográfica utilizando el programa del Google Earth, no sé si estoy pronunciando bien ahí, donde deberán identificar área de mensura que corresponde al agrimensor Pastor Tapia, la altura del terreno, las calles, cursos de agua y otros elementos que consideren relevantes. Tercer momento de cierre de la primera clase. A modo de cierre de forma grupal, el profesor le solicitará a los alumnos que elaboren la portada de una revista sobre el tema trabajado. Además deberán recolectar información en sitios de internet, revistas, archivos históricos, entidades públicas para trabajar en la siguiente clase. Clase 2, momento inicial. Se recuperarán los saberes previos a través de la técnica lluvia de ideas sobre los contenidos desarrollados en la clase anterior referidos a la configuración del espacio urbano en la ciudad de Formosa. Segundo momento de desarrollo, se presentará a la clase un plano donde se visualiza el trazado urbano realizado por el agrimensor Carlos Thompson en 1884. Junto con los alumnos se identificarán las zonas mensuradas teniendo en cuenta calles, barrios, entre otros. Una vez finalizada la construcción de saberes a partir de la interpretación cartográfica, se les asignará una lista de lugares o edificios públicos de mayor relevancia para trabajar en grupos de no más de 5, en la cual los alumnos deberán identificar dónde se localizan y si se encuentran dentro de la mensura realizada en 1884.
Como actividad integradora y evaluativa, se les solicitará que trabajen con el programa PowerPoint utilizando sus celulares, computadoras para la realización de una galería fotográfica, donde se contraste el antes y el después de la ciudad, justificando la elección de dichas imágenes, con el objetivo que den cuenta de las transformaciones dadas en el paisaje urbano de la ciudad de Formosa. Una vez finalizada la actividad, cada grupo proyectará su producción y compartirá con la clase. Los compañeros darán sus devoluciones y el profesor irá registrando las elaboraciones de cada grupo, evaluando los contenidos conceptuales, procedimentales que se realizaron durante la producción. Y además se tendrá en cuenta la actitud positiva para la realización del trabajo y el respeto y la valoración hacia el trabajo de los demás en el momento de la exposición. El cierre se le proporcionará a cada grupo un afiche de color y un fibrón con el fin de que cada equipo de trabajo responda a la pregunta disparadora que se planteó en la primera clase. Y esto va a ser de manera creativa a través de un dibujo, canción, poesía, recursos, planos, hay fotografías, PowerPoint, Google Earth, el tiempo, 2 clases de 180 minutos, instrumentos de evaluación, lista de control, cuadernos de novedades. Bueno, esa es una propuesta. Tenemos otra propuesta. Fíjense, tema Excel para contadores. Carrera contador público, asignatura tecnología de la información. Nivel 4º año, duración cuatrimestral, carga horaria semanal, 3 horas. La fundamentación de la unidad. La contabilidad es una disciplina técnica que a partir del procesamiento de datos produce cierta información útil para la toma de decisiones de administradores y terceros interesados. A los efectos se puede considerar a la información como elemento imprescindible para el planeamiento y la toma de decisiones como producto del proceso de control de gestión. Es decir, que la información juega un papel esencial en la gestión administrativa. La Cátedra de Tecnología de la Información se ubica en el 4º año del 2º cuatrimestre de la carrera de Contador Público. Forma parte del área disciplinar de administración, la que se encuentra constituida por un conjunto de materias cuyo objetivo es permitir al alumno acercarse y abordar problemas inherentes a su profesión. Sus contenidos comprenden aspectos de otras asignaturas ubicadas en 1º, 2º y 3er año. Por esta razón resulta conveniente que los mismos sean articulados a otras materias previas como organización administrativa en relación al conocimiento de las estructuras organizativas y los sistemas administrativos de las organizaciones. La tecnología de la información ha creado beneficios importantes para los departamentos de contabilidad, ha acortado el tiempo necesario para preparar y presentar la información financiera a la dirección y los accionistas. No solo ha reducido el tiempo requerido, sino que también ha mejorado la eficiencia y precisión general de la información. Lo que se pretende abordar desde la cátedra es continuar capacitando al futuro profesional en el campo de la contabilidad, desarrollando una labor de apoyo inteligente en tareas administrativas, brindándole más específicamente un entrenamiento intensivo en el conjunto de técnicas referidas al área de tecnología de la información. Dicha práctica se llevará a cabo en los gabinetes informáticos y en el aula virtual utilizando como primer recurso la tecnología. Los objetivos que se pretenden es que los estudiantes tengan un aprendizaje integrado del proceso contable, tanto de los conceptos teóricos como de su aplicación práctica, que sean capaces de desempeñarse con seguridad, eficacia y eficiencia en la manipulación de las diferentes posibilidades y herramientas que ofrece la planilla de cálculo Microsoft Excel, comprender las diferentes áreas de aplicación que tienen las planillas de cálculo en la tarea de un contador público realizando una práctica constante y óptima. Bueno, ahí tienen los contenidos, panfilas, todo lo que es. Bueno, acá, disculpen, está así, pero ven, a través de un esquema conceptual está graficando los contenidos de la unidad didáctica. Actividad 1 de la clase 1, apertura. Se da inicio a la clase retomando lo que se abordó en la clase anterior de manera dialogada, software de aplicación, para luego dar comienzo al contenido nuevo.
Se le pide a los estudiantes agruparse hasta 4 integrantes contando con el material bibliográfico de la unidad que se desarrollará en la presente clase. Desarrollo. Se desarrolla la nueva unidad a partir de la proyección de un video en el cual se muestra situaciones problemáticas cotidianas que refieren a organizaciones en términos contables referidos a la unidad planilla de cálculo. Se les solicita a los estudiantes que comenten acerca de lo que observaron en el video, luego que por grupo piensen en otras situaciones posibles que requiera el uso de la planilla de cálculo y las compartan en una puesta en común. Una vez finalizada la puesta en común, la docente realizará la presentación digital que contenga los conceptos o definiciones generales de la unidad. Se asignará de manera individual una guía de ejercicios prácticos referida al uso de planilla de cálculo con las siguientes consignas. Primero, diseñar una planilla con el siguiente aspecto y asignar el nombre de práctica 1, bueno, ahí ustedes, yo paso, esto van a tener el ejemplo. Segundo, ingresar los datos y el formato de los mismos y configurar libro, crear fórmulas y funciones para calcular subtotales, porcentajes, suma, ordenar datos, aplicar formatos, crear 2 tipos de gráficos e interpretarlos considerando los ítems de artículos cantidad. Se les solicita a los estudiantes que envíen el trabajo que realizaron acerca de la planilla de cálculo al aula virtual con el que cuentan en la cátedra. Cierre. A partir de un espacio de reflexión para dar cierre a dicha clase, se les pide a los estudiantes que así lo quieran compartir, que se llevan de lo acontecido durante la clase. Se les informa que las correcciones del trabajo que envíen al aula virtual se visualizarán en la próxima clase. Se les pide que para la próxima clase cuenten por grupo con facturas tipo A que provengan de operaciones reales o formales. Clase 2, apertura. Se comienza la clase, otra vez retomando lo que hicieron en la clase anterior a través de un torbellino de ideas. Revisan las correcciones de los trabajos desde el aula virtual y se lleva a cabo las aclaraciones de aquellas posibles dificultades presentes en el desarrollo de los mismos. Desarrollo de la clase. Se solicita que a partir de los grupos conformados en la clase anterior realicen de manera colaborativa y contando con las facturas recopiladas las siguientes actividades que se le entregará de manera impresa. Crear una empresa X y asignarle un nombre. Realizar el registro contable de los hechos y operaciones provenientes de las facturas. Iniciar el proceso contable desde la carga de comprobantes al libro diario, luego al libro mayor hasta la emisión de los estados contables y los registros impositivos. Durante el proceso de la realización de la actividad, la docente realizará la supervisión a los grupos. Una vez que los grupos hayan concluido con la actividad, se realiza la puesta en común de acuerdo con lo que cada uno trabajó, bueno, generando de esta manera un espacio de construcción de aprendizaje. Cierre, se realiza una conclusión final de la unidad a partir de una reflexión dialogada acerca de la siguiente pregunta. ¿Descubrieron una nueva dificultad a la planilla de cálculo de acuerdo con lo que trabajamos en las clases? Los que quieran lo pueden socializar con el grupo. Recursos, laboratorio de informática con acceso a internet, dispositivo de representación, herramientas de presentación, aula guía de trabajos prácticos, elementos contables, tiempo. La clase va a asumir 2 clases de 1 hora y media. Para la evaluación, los criterios que se asumieron para evaluar lo desarrollado durante las clases fueron la adecuada utilización del lenguaje técnico, el manejo teórico para la resolución de los trabajos prácticos, considerando la autonomía en la resolución de los mismos, conocimiento en la utilización de la herramienta informática presente en la unidad didáctica y la presentación adecuada de los trabajos solicitados, a través de las cuales se pretende brindar al estudiante una visión integral del uso de Excel en el manejo contable administrativo de una organización considerada como un sistema de información. Bien, vamos hasta acá. Bien, si yo les digo, son 2 clases distintas, 2 propuestas de unidades distintas, una de geografía, la otra muy técnica para la carrera de contador. Pero tienen cuestiones comunes, los componentes de la unidad. ¿Qué componentes ustedes advierten en común? ¿Qué las 2 unidades tienen? ¿Qué cosas tienen las 2 unidades didácticas? Contenidos. En primer lugar, digamos, lo que más sobresale por ahí son los contenidos, las actividades. A contenidos, actividades. Fundamentación.
Los De acá recursos, dicen diagnóstico, fundamentación, los recursos, los como la planilla, recursos. por Respecto ejemplo. de las actividades, ¿qué es lo que ustedes pueden advertir que tienen en común estas dos clases en cuanto a su estructuración? En primer... Ahí dice Belén Borja, están organizadas en momentos, los momentos de la clase, Bien. apertura, desarrollo y cierre. Muy bien. Eso es lo típico de una unidad didáctica. El tiempo. Y bueno, obviamente está siempre el cálculo del tiempo, está señalado cómo van a trabajar, en qué momentos van a ser individuales, en qué momentos con todo el grupo clase, en qué momentos es por grupos. Bueno, a ver, esta unidad didáctica que nosotros estamos por pedirles a ustedes que elaboren, obviamente, no sé si siempre van a planificar así con este detalle, pero sí que hacerlo nos permite un marco de organización de los eventos que ocurren durante un proceso didáctico. Y sobre todo están mostrando un camino, una trayectoria del tratamiento de los contenidos en función de los conocimientos que se quieren lograr. Entonces, ¿cuáles son los componentes de cualquier propuesta de enseñanza, ya sea una unidad didáctica como de un plan de estudio, de un diseño curricular? Las intencionalidades, los objetivos. Las intencionalidades se pueden expresar como objetivos o como propósitos. Los objetivos refieren a los aprendizajes que queremos que los alumnos logren. Los objetivos describen hacia dónde vamos en función de los aprendizajes deseados en los estudiantes. Los propósitos comunican nuestras intenciones, la de los docentes. ¿Qué queremos nosotros? Ustedes en la clase escrita tienen ejemplos de los dos, de los objetivos y de los propósitos. Entonces, cualquier propuesta didáctica tiene intenciones educativas que se expresan como objetivos o como propósitos. Contenidos, no todos los contenidos son de la misma naturaleza. Ustedes pudieron ver acá, justamente estas dos clases muestran una clase fuertemente centrada en cuestiones más conceptuales y otra clase que tiene cuestiones conceptuales, pero también muy centrada en técnicas y procedimientos instrumentales. La primera clase también tiene cuestiones procedimentales. Contenidos. Estrategias de enseñanza, el cómo se va a enseñar, y ahí vienen las actividades de docentes y de alumnos. Objetivos, contenidos, actividades, cuarto, evaluación. Siempre, la evaluación. Estos son los 4 componentes esenciales. Luego, los recursos. ¿Con qué se va a trabajar? Y este con qué tiene mucha relevancia porque no es, los recursos suponen, o mejor dicho, demandan a los alumnos cognitivamente de manera distinta. No es lo mismo tener que mirar un mapa y reconocer algo a estar con un programa de software. O no es lo mismo interpretar un gráfico estadístico que interpretar o hacer el análisis de una obra de arte. Los recursos están directamente relacionados con las actividades y con los contenidos, y se supone que son seleccionados e incluidos porque permiten desplegar determinados procesos intelectuales, cognitivos, afectivos en los estudiantes. Bueno, recursos. La organización social de la tarea, es decir, cómo van a trabajar en forma individual, en forma grupal. Si es en forma grupal, si va a haber criterios de organización de los grupos o si es como libremente quieren los estudiantes. Recursos, organización social de la tarea, tiempo, espacio. Estos son los otros componentes. Bien, vamos entonces a trabajar
la idea de unidad didáctica. ¿Alguien quiere formular alguna pregunta? Disculpen. ¿Está claro hasta ahora? ¿Se va entendiendo? Profesora, Sí. yo había elaborado un interrogante que no sé si tiene que ver directamente con esto, pero quizás lo veamos en la otra materia. Pero usted mencionó la idea de unidad curricular. En los diseños actuales de los profesorados se llaman así las materias, unidades curriculares, en Chaco al menos. Pero antes se llamaban espacios curriculares. ¿Hay alguna diferencia entre No, un son espacio a ver, curricular? sí son distintas, agradezco la pregunta. Una cosa es la unidad didáctica, esta sí es una cuestión distinta. La unidad didáctica como esa planificación micro, en el que se elige, se selecciona un tópico, un tema, y sobre eso se planifica. También en el campo de la educación a distancia se llaman, a veces las denominan unidades de aprendizaje, que es, ahora voy a desarrollar conceptualmente. Ahora, espacio curricular y unidad curricular o unidad de actividad curricular es lo mismo. Ah, bien. Que tradicionalmente, lo más simple es decirle materias, son las materias. Lo que pasa que eso van a ver cuando veamos currículum, cuando cursen currículum, es que estas unidades curriculares o espacios curriculares adoptan formatos distintos. Y eso es lo que las va a ir diferenciando. Si es taller, si es laboratorio, si es seminario, si es asignatura, que eso ya lo vamos a ver oportunamente. Bien. Gracias. ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Otra pregunta? ¿Se ve ahí el Power? Sí, se puede ver. Bueno, entonces vamos con elaboración de unidades didácticas. ¿Qué es una unidad didáctica? La unidad didáctica es una forma de planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje alrededor de un elemento de contenido que se convierte en el eje integrador del proceso, aportándole consistencia y significatividad. Esta forma de organizar conocimientos y experiencias debe considerar la diversidad de elementos que contextualizan el proceso. ¿Cuáles son esos elementos? El nivel de desarrollo del alumno o de la alumna, medio sociocultural y familiar, proyecto curricular o plan de estudio, recursos disponibles. Entonces, esta forma de organizar conocimientos y experiencias debe considerar la diversidad de elementos que contextualizan el proceso para regular la práctica de los contenidos. Seleccionar objetivos básicos que se pretende conseguir, las pautas metodológicas con las que trabajará, las experiencias de enseñanza-aprendizaje necesarias para perfeccionar el proceso. La unidad didáctica es una estructura pedagógica de trabajo cotidiano en el aula. Es la forma de establecer explícitamente las intenciones de enseñanza y aprendizaje que van a desarrollarse en el medio educativo. Es un ejercicio de planificación realizado explícita o implícitamente con el objetivo de conocer el qué, quiénes, dónde, cómo y por qué del proceso educativo dentro de una planificación estructurada del currículum. La relación con la programación. La programación constituye el momento en el que el profesor, la profesora de las distintas áreas y materias, en coherencia con las decisiones de carácter general, es decir, del plan de estudio que se hayan tomado previamente, concreta las intenciones educativas, expresadas en los diferentes elementos del currículo, hasta transformarlas en una propuesta coherente de actividades de aula, organizadas en torno a las unidades didácticas del aula. Y acá es donde interviene estos dos procesos que yo les diría que son fundamentales, que es la creatividad y la capacidad de innovación que cada docente o equipo docente pueda desplegar. Entonces, en función de esta mirada, con la idea de la programación en la que va a tener sentido la unidad didáctica,
Esta programación de la unidad didáctica incluye el pensamiento del equipo docente que la elabora, sus concepciones, filosofías, creencias, valores, generalmente que son de carácter implícito, y el conocimiento de las condiciones contextuales de la institución educativa y sus actores. ¿Cuáles son las características de las unidades didácticas? Son un instrumento facilitador de nuestra labor. Tienen un carácter unitario, ya que contienen la planificación de un proceso didáctico que engloba todos sus elementos, los elementos que yo les mencioné, objetivos, contenidos, estrategia, evaluación, recursos, etc. Está articulada con elementos de un mismo conjunto afectados por una relación de interdependencia y marcados por la coherencia, de forma que en este conjunto exista unas claras interacciones entre las partes y no una mera yuxtaposición de estas. Solo cuando parezca esta relación coherente de los componentes podemos hablar de unidad didáctica. Y es completa. Cada una de sus partes están debidamente pensadas, organizadas, entrelazadas y acabadas. ¿Cuáles son los tipos de unidades didácticas según la manera de tratar el contenido? Bueno, la primera que estoy señalando es la más común en primaria y en educación inicial, la unidad didáctica globalizada. Se define en torno a un centro de interés, un proyecto, un núcleo temático, talleres, etc. Suelen ser apropiadas entonces para el primer ciclo de primaria y para la educación infantil. Tenemos la unidad didáctica interdisciplinar, en la que se busca la relación entre varias áreas o disciplinas, buscando conexiones en el aprendizaje de contenidos de modo que puedan resultar más significativos. La unidad didáctica disciplinar, como está diciendo el nombre, se focaliza el desarrollo de objetivos y contenidos de una sola disciplina. También podemos hablar de unidades didácticas basadas en la materia o contenido de enseñanza, que sería similar a la de la unidad didáctica disciplinar. La base de la organización es la propia materia que se va a enseñar. Y en otras oportunidades la base son las experiencias de los alumnos, en función de, proyectos, supongamos, que están haciendo. Y las unidades integradas, acordes con la idea de globalización e interrelación del currículum, posibilitan la inclusión dentro de ella de contenidos provenientes de distintas áreas. Por ejemplo, cuando se trabaja en aprendizaje basado en problemas, en módulos referidos a problemas de las prácticas profesionales, etc. Acá están los elementos que componen la unidad didáctica. Que ustedes, fíjense, que esto es lo que ustedes han visto en los dos ejemplos que yo leí. Descripción de la unidad didáctica o de aprendizaje, que apareció con el nombre de fundamentación, objetivos, contenidos, estrategias de enseñanza, secuencia didáctica, esto de apertura, desarrollo y cierre, recursos y materiales, organización social de la clase, organización de tiempo y espacio y evaluación. Bueno, como yo les decía hoy al inicio, todos los componentes son fundamentales, pero digamos que el componente que detalla con precisión la planificación de unidades didácticas son las actividades. ¿Y qué es la actividad didáctica? La actividad es cada una de las acciones encaminadas al desarrollo de una unidad didáctica. Por tanto, cada actividad supone una o varias tareas realizadas por los alumnos y el profesor dentro de una secuencia organizada. Las actividades son un medio para guiar el aprendizaje, nunca un fin en sí mismas, y no requieren necesariamente una ejecución manipulativa o una salida del recinto del aula. Entonces acá vamos a ver una clasificación de actividades según su fin. ¿Cuál es el fin que tiene? Bueno, actividades cuya finalidad es iniciar la unidad didáctica. Estas actividades se utilizan para presentar o situar a los alumnos en el problema o el tema elegido. Para relacionar el problema o el tema con lo que ya saben, y a menudo, para sacar a relucir la visión espontánea que los estudiantes tienen sobre el tema o sobre el problema.
se busca llegar a una puesta en común o a una explicitación en la que queden planteados los términos generales del problema o el encuadre del tema, de manera que sirva de punto de partida y de evaluación de la situación en que se encuentran inicialmente los alumnos. Es decir, como la palabra dice, es la idea de la apertura, del inicio pero encuadrado. ¿Qué quiere decir? Se trabaja con lo que ya saben los alumnos, se establecen relaciones con lo que ya se ha estado trabajando dentro de la misma materia o con otras materias o con la vida cotidiana, etc. Y sobre todo se le da sentido a lo que se va a hacer durante toda la unidad didáctica. Este es el momento en generar el sentido, la motivación, el compromiso con las tareas que se van a proponer. Las actividades de desarrollo. Si se trabaja con problemas o casos, estas actividades se orientarán a la recopilación de información significativa, de manera que permita a los alumnos formarse una nueva imagen del problema que pueda contrastarse con su posición inicial. Por eso es importante que en la apertura se trabajen con los conocimientos previos, porque durante las actividades de desarrollo hay que posibilitar que los estudiantes puedan confrontar con lo que ya saben. Esto es lo básico del constructivismo. Que los alumnos confronten sus ideas previas con la nueva información. En el desarrollo se buscará el análisis, la emisión de hipótesis, el diseño experimental y en todo caso el conflicto entre lo que los alumnos piensan y el esquema conceptual que el profesor desea desarrollar. Las actividades de finalización o cierre también. En esta etapa se pretende la ampliación, modificación o sustitución de las concepciones que los alumnos tenían inicialmente. Por tanto, se busca la síntesis, la obtención de conclusiones y la elaboración de esquemas y modelos que den solución al problema planteado. Probablemente son las actividades más difíciles de concluir con éxito porque exigen de los alumnos una reestructuración de sus esquemas cognitivos. Si se trabaja con problemas o casos, las actividades de finalización o reestructuración se orientarán a la construcción por parte de los estudiantes de una nueva imagen del problema que incluya contenidos, procedimientos, actitudes y destrezas relacionadas con las ideas, eje o fuerza que se trabajan en la unidad. Las actividades cuya finalidad es la evaluación. Ya vamos a ver ahora que la evaluación atraviesa toda la unidad didáctica. Estas actividades de evaluación son aquellas que permiten tanto a los estudiantes como a los profesores comprobar el avance realizado para, en el caso que corresponda, corregir o reorientar el proceso. La principal función de estas actividades es la de informar a los alumnos de cómo van sus aprendizajes, señalando los puntos en que tienen dificultades y haciéndoles ver en qué conocimientos han avanzado satisfactoriamente. Fíjense que en la segunda clase que yo leí, la de la tecnología de información, es permanente como la profesora, porque es una mujer la que diseñó, está permanentemente diciendo en qué momento y cómo va a ser una retroalimentación a los estudiantes respecto de las actividades que fueron haciendo, produciendo, ya sea en el aula virtual o en clase presencial. Bueno, la evaluación, como estamos diciendo acá, después nos vamos a detener en esto, pero es solo para mencionar, puede ser oral, con exposición de trabajos, presentación de póster, trabajo escrito, murales, informes, cuadernos de trabajo y o de campo. Pueden ser autoevaluación y coevaluación, que se van a usar la técnica del portfolio, narración, informe, diario de clase, observación directa del trabajo de clase, pruebas objetivas, abiertas, con libros, entre otros instrumentos. Estos no son los únicos instrumentos que se pueden utilizar. Como no todos los estudiantes avanzan de igual forma, es preciso proponer. Esto en general nadie lo hace, pero bueno, sería bueno pensar actividades de refuerzo y actividades de profundización. ¿Qué quieren decir estas actividades? Las de refuerzo son previsiones que se hacen para
si es que se detectan estudiantes que tienen dificultades para seguir y comprender las dificultades propuestas. En lugar de que las vuelvan a hacer, se piensan actividades que les permitan comprender esas actividades. Las de profundización es para el caso opuesto. Cuando se detectan estudiantes que ya avanzan más rápidamente, se les pueden proponer actividades que les permitan avanzar por sí mismos. En general, la necesidad de refuerzo y de profundización se suele dar al trabajar las actividades de desarrollo y finalización, ya que atañen al cuestionamiento y reestructuración del conocimiento. Bueno, otros tipos de actividades según la dinámica de trabajo que se prevea, tenemos actividades de gran grupo, introducciones, estímulos, explicaciones, planes, enriquecimiento, generalizaciones, valoraciones, etc. Actividades en pequeños grupos, debates, trabajos, solución de dificultades o problemas, puntos de acuerdo y desacuerdo, mejora de las relaciones interpersonales, estudio de situaciones, trabajo colaborativo, etc. Actividades de trabajo individual, lecturas, valoraciones propias, observaciones, análisis, reflexión, redacción, memorización, indagación, estudio, realización de ejercicios. Bueno, en relación con el enriquecimiento del diseño de las actividades, nos dice esta pedagoga argentina, Cristina Davini, que el sentido último de la programación corresponde a la previsión de las tareas que realizarán los estudiantes para aprender, para asimilar los contenidos y elaborarlos construyendo su propia experiencia. Y esto es lo fundamental, las actividades deben ser coherentes con la naturaleza del contenido y con la propia estrategia de la cátedra. En cuanto a las posibles secuencias de actividades, entonces tenemos actividades de apertura o de inicio, se introducen las tareas y promueven la implicación de los estudiantes para realizar. Actividades de desarrollo en las que gradualmente se afirman las tareas, sea con mayor participación del profesor o con su guía. Actividades de integración final de los aprendizajes que sinteticen los logros y faciliten la evaluación de lo alcanzado. Y actividades de revisión del proceso seguido, estimulando que los alumnos analicen la experiencia desarrollada. Esto favorecerá su capacidad para enfrentar otros aprendizajes semejantes y su capacidad metacognitiva, es decir, su capacidad de conocer y reflexionar sobre su propio conocimiento. En cuanto a la organización de los ambientes y de los recursos materiales, esto yo lo mencioné al comenzar. La selección y la programación de los recursos deberán poner a los alumnos en la posibilidad de experiencias en el manejo y la interacción con distintos lenguajes y formas de representación de la realidad a través de diversos materiales. Este yo creo que es el criterio, diversidad de materiales. De manera tal de que se permita superar la escucha de la palabra del profesor como la única vía para aprender. ¿Qué preguntas nos tenemos que hacer para elegir los recursos y materiales? ¿Qué demandas cognitivas plantean a los estudiantes? ¿Qué procesos mentales ayudan a desplegar? En relación con el ambiente y los recursos materiales, entonces tenemos soportes de comunicación y de cooperación entre los actores como guías de trabajo, de lectura, ejercicios, estudios de casos, mapas conceptuales, etc. Tenemos herramientas de conocimiento, textos, diccionarios, tablas y gráficos, videos, bibliotecas, etc. Materiales operativos, acorde con los contenidos que se tratan y con los objetivos que se persiguen. Materiales concretos, computadoras, laboratorios, etc. Bien. ¿Hay alguna pregunta que deseen hacer? ¿Se entendieron las cuestiones? Porque entonces profundizamos, nos detenemos un ratito en la definición de
secuencias didácticas que voy a retomar lo que ya estuve diciendo. Pero vamos a hacer hincapié en la secuencia. Ahí solicitan un ejemplo de demanda cognitiva. Ejemplos de demanda cognitiva. A ver, si ustedes plantean una actividad, ustedes están queriendo que los alumnos comprendan conceptos centrales de la materia. Y la única estrategia y recurso que utilizan es la explicación, y puede ser esquemas que hacen en el pizarrón o PowerPoint. Tienen que saber que esos recursos y esa estrategia van a posibilitar un nivel de comprensión más relacionado con la reproducción. Pero si plantean lectura de determinados textos en relación con problemas que plantean, ahí ustedes están posibilitando otras demandas cognitivas. La idea de demanda cognitiva es que, lo voy a decir de una manera vulgar, ¿qué orden le estamos dando a la cabeza de los estudiantes? ¿Qué le estamos queriendo pedir que piensen, que hagan con su cabeza, cognitivamente? ¿Qué queremos que analicen, que describan, que comenten, que lo expresen con sus propias palabras, que elaboren propuestas? ¿Qué queremos? Esa es la demanda cognitiva. Y los recursos vehiculizan hacen posible o facilitan más determinadas construcciones o procesos mentales que otros. A ver, y la calidad del recurso es lo mismo también. No es lo mismo, ver una película de Fellini que ver nuestros lamentables productos nacionales de hace unos 20, 30 años atrás, como por ejemplo las películas de Olmedo y Porcel. No es la misma demanda cognitiva. Bueno, acá ustedes son muy jóvenes, yo estoy hablando de Olmedo y Porcel y capaz que ni saben quiénes son. Bueno, Emilio Dizzi, la de los bañeros en Mar del Plata. ¿Qué demanda cognitiva plantea una película de ese tipo? Así por lo menos veo. A ver, ¿se puede asimilar a conflicto cognitivo? No, a conflicto cognitivo es otra cosa. La demanda cognitiva es qué naturaleza de proceso intelectual están facilitando los recursos o están promoviendo. Por eso nosotros tenemos que conocer los recursos. Yo puedo tener software educativo, pero puedo tener un software educativo sobre una base muy conductista, que lo único que está trabajando es ensayo y error y premiando digamos, la respuesta correcta y sancionando la respuesta incorrecta. O puedo tener un software que haga que el alumno piense por sí mismo, que lo lleve a formularse hipótesis y a comprobar si su hipótesis es así o no, o con imágenes y digamos, herramientas dentro del software que permitan comprender nociones muy complejas. Estoy pensando, porque he visto, bueno, es un software que explicaba la teoría evolutiva de Darwin de una manera, no sé, que a lo mejor un profesor iba a necesitar 3 semanas y en 10 minutos estaba explicitado, lo llevaba al alumno a pensar y a representarse las nociones base de la... A ver, voy a entrar al chat porque estoy viendo. Tiene que ver acá también, Maite, Mara. Sí, dale, Marlene. Con esa relación de por ahí entender que el joven, el adolescente, tiene acceso a la información, tiene mayor facilidad, y justamente en la clase pasada surgía el debate de la noción y la importancia del docente en mediar en el acceso a la información, porque solamente el acceso a información no es suficiente para determinados objetivos o logros de aprendizaje. Entonces, tiene que ver con esto de la demanda cognitiva, con el desafío que tiene el docente en guiar ese proceso en las TICs, ¿sí? Bueno, y acá Marlene dice Roxana, ¿la demanda cognitiva puede estar relacionada con la taxonomía? Sí, ahí está entendiendo Roxana. Con lo que yo en la clase pasada les mostré de los procesos del mapa de pensamiento que hacen Reinhardt
y Morrison, con la taxonomía de Bloom, exactamente. ¿Qué niveles de complejidad, qué naturaleza de proceso mental nosotros estamos queriendo? A ver, si yo les digo, que les doy dos consignas con demanda cognitiva diferente, referida al mismo tema. Supongamos estamos dando en secundaria Revolución de Mayo. Yo les digo, primera tarea, ¿qué pasó? Diga, relate qué pasó el 22, el 23 y el 24 y el 25 de mayo de 1810. Punto. Esa es una tarea. A. ¿Podemos decir que lo acontecido durante la semana de mayo constituye una revolución en términos históricos? ¿Cuál es la diferencia de la demanda entre... Las dos se refieren a la Revolución de Mayo, pero yo al alumno lo estoy haciendo pensar de manera distinta con la consigna. Y en este caso también puede ser los recursos. ¿Cuál es la diferencia entre la primera y la segunda? La primera, ¿qué estoy haciendo? Reproduciendo un saber, reproduciendo un contenido. Esa nos dieron toda la secundaria. Ustedes no se acuerdan que repetíamos como loro el 22 de mayo, tal cosa, el 23 se reunió, no sé qué, y el 24 y después salía la carapela, Frenchy Beruti y no sé qué otra pavada. Bueno, eso es reproducir. Otra es ponerte a vos en la situación de que entiendas en el campo de la historia, de la disciplina historia, el concepto de revolución y por qué en realidad lo que pasó en la Revolución de Mayo no fue una revolución. Queda por una cuestión de tradición social de nosotros como comunidad, decir, bueno, es revolución, pero en términos historiográficos los historiadores se cansan de explicar que en sí misma no fue una revolución. Ahí vos estás haciendo trabajar de otra manera la cabeza de los alumnos. Otra, geografía, supongamos. Señala en el mapa todos los tipos de clima de la República Argentina. Muy bien, esa es una. O identifique en el mapa los tipos de clima y las actividades productivas, económicas de cada región. Ahí vos ya estás rompiendo una linealidad de pensamiento. O que la pregunta, ¿qué es el clima? ¿Cuáles son los tipos de clima? Sí, los alumnos pueden, esa es una demanda cognitiva. Otra es, bueno, entonces, por eso tenemos que usar las taxonomías o estas orientaciones. Agradezco a Roxana la participación de ella. Tenemos que recurrir y pensar, sea con taxonomías o no taxonomía, el nivel de complejidad de los razonamientos que le pedimos a los alumnos. Esas son las demandas. ¿Se entiende? Ahora quedó más claro lo de demanda cognitiva. Si me hacen así con el dedito, yo me quedo tranquila. Bueno, bien. Entonces, piensen ustedes en sus alumnos o sus futuros estudiantes. Porque yo les puedo dar ejemplo, pero no abarcan mucho, porque acá sí viene una limitación que yo tengo como generalista. Yo soy profesora en ciencia de la educación. Pero yo hay cosas que, ¿qué tiene que saber de determinada unidad curricular o de determinada manera el futuro contador, el futuro profesor en educación física, la futura bioquímica, el futuro licenciado en criminalística? Hay ahí pensamientos propios que hacen a formas de razonamiento de determinadas comunidades profesionales que solo el que está en la profesión puede saber. Y eso es lo que nosotros tenemos que diseñar para hacerlo. Eso se ve muy bien en la clase de geografía que yo les mostré y que va a quedar. Cómo se ve que es un especialista, el profesor, está llevando con los recursos y las consignas que dan cada tarea a que el alumno piense como se piensa en geografía, a pensar geográficamente. Esas son las demandas cognitivas. ¿Está? Bueno, bienvenida a las preguntas porque así clarifico cosas que a lo mejor a mí yo doy por sentadas que se entienden y no es así. Bueno, entonces vamos con la definición de la secuencia.
Bueno, entonces la secuencia es la serie ordenada y articulada de actividades que conforman una unidad didáctica. Los tipos de actividades, pero sobre todo la manera en que se articulan, cómo están entrelazadas, ¿no? Son uno de los rasgos diferenciales que determinan la especificidad de muchas propuestas didácticas. El primer elemento que identifica un método es la clase de orden en que se proponen las actividades. Fíjense esto que está diciendo este autor Zavala Vidiella. El primer elemento que identifica un método es la clase de orden, en qué orden se proponen las actividades. La manera de situar unas actividades respecto a las otras, y no solo el tipo de tarea. Es un criterio que permite llevar a cabo unas primeras identificaciones o caracterizaciones de la forma de enseñar. Las secuencias didácticas, nos dice Díaz Barriga, es la organización de actividades de aprendizaje que se realizarán con y para los alumnos, con la finalidad de crear situaciones que les permitan desarrollar un aprendizaje significativo. ¿Cuál es el sentido de planificar secuencias didácticas? Esto que estoy señalando ahí en el centro, la enseñanza centrada en el aprendizaje. ¿Qué es lo fundamental? El aprendizaje de los estudiantes. La estructura de una secuencia didáctica, entonces, supone establecer un orden interno de las actividades entre sí. La secuencia de actividades para el aprendizaje. Y esta secuencia integra la evaluación. La evaluación está como dice, inscrita, está entrelazada, integrada a las mismas actividades. Puede ser evaluación diagnóstica, que tiene que ver con qué saben los alumnos y la pertinencia de lo que saben con la nueva información. La evaluación formativa, que busca retroalimentar a los estudiantes sobre cómo está aprendiendo. Y la sumativa, que es la evaluación en la que ya se culmina un proceso y se decide la aprobación o no del alumno. El punto de partida del diseño de una secuencia didáctica es la selección de un contenido. Y las intenciones que queremos que aprendan los estudiantes respecto del contenido. Entonces, esta es la línea de una secuencia. Tres tipos de actividades, como yo señalaba recién en el anterior PowerPoint. Apertura, desarrollo, cierre. Y siempre por una evaluación formativa, sumativa, con retroalimentación y evidencia. Esto que fueron diciendo, resolviendo, haciendo los estudiantes son las evidencias. En la apertura proponemos actividades de recuperación de los conocimientos previos. Acá viene la evaluación diagnóstica. Motivamos, planteamos desafíos, tratamos de despertar la curiosidad y establecemos el encuadre de las tareas. ¿Cómo vamos a trabajar? El desarrollo hace alusión al trabajo intelectual con una información en alguna situación problemática. El cierre apunta a la integración de las actividades que se realizaron, a la síntesis del proceso llevado a cabo. En este sentido, la línea de evaluación para el aprendizaje se define desde el sentido del propósito, finalidad u objetivo de la secuencia didáctica, vinculación de la construcción de secuencias con la construcción de evidencias de evaluación. Estas últimas cumpliendo una función de evaluación informativa con la evaluación sumativa. Es decir, fíjense, nosotros, si ustedes se fijan en la hoja de ruta y en el programa, nosotros vamos haciéndole hacer cosas a ustedes. ¿Y cómo hacen? ¿Y qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que presentan? ¿Lo que formulan? Esas son las evidencias que nos permiten a nosotros hacer retroalimentaciones y posteriormente decidir o no la aprobación. Bien. Entonces, nosotros vamos a darles una guía de elaboración de una unidad didáctica, pero la idea es la siguiente.
Primero, la elaboración es grupal. Aquí es, hablando ya ahora en términos técnicos, les pedimos que la organización social del grupo responda a una familia de carreras o de disciplinas. ¿Se acuerdan que esto dijimos al comienzo? Es decir, un matemático puede trabajar con ingeniero, puede trabajar contabilidad, etc. Pero no ir a planificar junto con un profesor de lengua. Salvo que ustedes encuentren una manera interdisciplinaria en que realmente se vea la integración de distintos campos. Bueno, entonces, ustedes van a agruparse por familias de carrera o de disciplinas. Van a buscar un programa, tiene que ser el programa de una carrera de nivel superior, sea o no universitaria, de nivel superior. No vamos a recibir ningún programa ni unidad didáctica de secundaria, por favor, porque esta es una carrera de nivel superior. ¿Qué es lo que hace diferente? Nosotros acá la unidad didáctica tiene sentido para formar un profesional, que es lo específico del nivel superior. Entonces, si ustedes me planifican para secundaria, es otra intencionalidad, se desvirtúa la tarea. Entonces, elijan un programa, de ese programa lo analizan y eligen un tema o una unidad del programa de contenido, una unidad refiriéndome al eje temático o a las bolillas, como se le decían antes. Eligen un tema, una unidad, y ahí comienzan a elaborar la unidad didáctica. Nosotros les vamos a ir orientando a través de una guía, y también cada comisión va a trabajar con sus profesores, que son Marlene, Mara Moreira y Marcelo Alegre. ¿Cuáles son las partes de esto? Esto está en la guía, pero yo ya presento igual. Como vieron en el ejemplo, los ejemplos van a estar subidos, voy a subir otro ejemplo. Si me da tiempo ahora, muestro otro ejemplo de carrera de Derecho. Básicamente, identificar el tema de la unidad, ubicarla, presentarla, qué carrera, es la materia en la que ese tema se inscribe, para qué nivel de la carrera se la enseña, cuánto dura, cuánto es la carga horaria total y la carga horaria semanal, porque eso nos lleva a nosotros a ver si ustedes proponen actividades plausibles de ser llevadas a cabo. O sea, uno por ahí tiene tal entusiasmo que propone algo que es no va a ser posible hacerlo en 3 clases, necesita un mes para eso. Entonces, el tiempo es fundamental. La fundamentación. Allí ustedes no sé, alguien puso el video de la clase. ¿A qué se refiere? A esta clase grabada debe ser que se refiere. Dice que va a estar pendiente y se retira del video de la clase. Debe ser esta clase grabada. Bueno. Hay otra pregunta que tiene que ver con el programa de nuestra propia materia, pregunta Belén. Sí, puede ser. Yo, como no todos están trabajando, yo digo el programa, pero ustedes se pueden agrupar y tomar el programa desde la materia de alguien del grupo. Eso es lo ideal. Planificar para el programa de uno, ese ahí cierra todo bien, porque entonces es algo que les sirve a ustedes. Entonces, programa en fundamentación, presentan el tema, lo explican, señalando por qué es importante que los alumnos aprendan. Recuerden que el centro de la unidad didáctica es el alumno, el aprendizaje del alumno. La pregunta sería, ¿qué aporta el aprendizaje de esta unidad didáctica al futuro profesional? ¿Para qué? ¿Por qué es importante que él aprenda este tema? Después los objetivos, redactados en infinitivo, como están en los ejemplos y están en la clase escrita que ustedes van a acceder en el aula virtual. Y el mayor nivel de detalle si lo solicitamos en las estrategias de enseñanza. Ahí ustedes van a tener que, como mínimo 2 clases, Pueden planificar para más clases, pero como mínimo 2 clases. En cada clase, inicio, desarrollo, cierre.
que van a hacer al iniciar, para el desarrollar y al cerrar la clase. ¿Qué recursos? Criterios de evaluación. Aunque, ¿qué son los criterios? ¿Qué van a tener en cuenta para evaluarlos a los alumnos? ¿Cómo piensan que los van a evaluar? Bueno, por ahora llegamos hasta ahí. Después, para el trabajo final de esta materia, sí le vamos a pedir que la unidad didáctica la presenta al grupo, pero cada integrante de manera individual la va a fundamentar. Va a argumentar por qué hicieron lo que hicieron respecto, por qué proponen esa unidad, por qué diseñaron esa unidad didáctica, y esa argumentación va a integrar por lo menos 3 autores de la bibliografía. Ustedes van a tener que tomar 3 autores, como mínimo, mejor si toman más, como mínimo 3 autores para decir, yo te tomo Roxana Melgarejo, considero que en esta unidad didáctica hemos favorecido los aprendizajes de tal típico, como lo dice Vaquero, y como lo explica no sé, Camiloni. Eso es fundamentar la fundamentación de como máximo una página, es decir, 2 carillas, como máximo. Ustedes ahí ponen en evidencia el nivel de lectura y de integración. Entonces, este trabajo tiene un componente grupal y un componente individual. Y les digo, yo esto lo tengo puesto a prueba en Santiago del Estero, en Formosa, en Posada, en Resistencia, y me da muy buen resultado para evaluar, porque realmente en las fundamentaciones se advierte quién trabajó y quién no trabajó. El que zanatea en la fundamentación salta. Discúlpenme, pero así se ve el que no hizo nada, o que menciona autores por decir algo, y no. El que leyó, trabajó. A ver, Mara, no entiendo bien tu pregunta. Esperen, voy a leer lo que está preguntando acá Mara. Mara dice, tengo una pregunta. ¿La evaluación puede ser en proceso? Pregunto porque tengo una asignatura de tiempo. Claro, no, pero a ver, Mara, no es que eso es lo recomendable. Acordate, ahora vamos a subir el Power. La evaluación atraviesa todo la unidad didáctica. Ustedes pueden decidir o no pedir un trabajo final, sino, como dijeron, una de los trabajos, una de las unidades que yo leí dice, lo fue evaluando clase por clase y punto. Bien. Maite, una consulta. Laura. ¿Podemos pensar esas clases en entornos virtuales? Sí, absolutamente, absolutamente. No a ver, yo les diría que lo ideal hubiese sido que piensen estas clases en pandemia, pero no lo hago porque no todo el mundo está en ejercicio de la profesión. Entonces, sumarle una complejidad más no me parece. Entonces, pero ustedes, te agradezco, Laura, porque esto voy a poner en la guía. Bien. Las clases pueden ser pensadas para la presencialidad, o totalmente de manera remota por el ASPO, o combinar la presencialidad con la virtualidad, hacer semipresencial. Eso queda a criterio de ustedes, todo en función de la carga horaria. Y acá viene sí la realidad, no es lo mismo planificar para un grupo de 30 alumnos que para cátedras que trabajan con 400, 500 alumnos. Eso depende mucho de las facultades y de la realidad de cada uno. No es lo mismo tener un equipo, 2 personas para 100 alumnos, que tener un grupo de 20 profesores para atender a 200 alumnos. Ahí te cambia la cosa. Entonces, todas estas cosas ustedes tienen que hacerlas jugar para pensar quién es el equipo, si está el profesor. En el caso a nivel terciario es siempre un profesor con los alumnos, pero en el caso de la universidad cambia. La universidad suelen haber equipos de cátedra, entonces ahí uno tiene otra situación. Por ahí una consulta, Maite, cuando los grupos están integrados por diferentes disciplinas, ¿tienen que recuperar un programa
y de alguna manera todos tienen que trabajar en ese programa, porque Todos aportar, sí. tengo el caso de un grupo que trabaja con una odontóloga, y los otros son de ciencia de la educación. Ahí tal vez tienen que tratar de debatir a ver qué programa le conviene, porque cuál va a ser el aporte de ustedes de ciencia de la educación en relación a la unidad didáctica. Ese caso es el único... Ojo con eso ahí, ¿eh? Si ven, porque tienen la parte general, pero la especificidad de la disciplina va a tener una sola persona en el grupo, ¿eh? Cuidado con eso. Miren, ¿qué características adquieren los momentos de la clase si la pensamos para entornos virtuales? A ver, no sé, Belén, ¿qué estás pensando? ¿Podés hablar, Belén? Sí, ahí le Dale, digo. querida, ¿a qué apuntas? ¿Qué te preocupa? A lo largo de la exposición es como vimos la estructuración de una clase, ¿no es cierto? Y me cuesta pensar esos momentos a través de una propuesta virtual, digamos. Es como, y un Sí, poco pero, preguntarme a ver qué ando haciendo en mis claro, casos. pero, a ver, Belén, pero esto de inicio, apertura, desarrollo y cierre vale también para la virtualidad. A ver, si, lo que es constante es que vos tenés que comenzar pensando en que el alumno entienda qué va a ser, que vos tenés una idea, qué saben, cómo activan. ¿Ya ustedes se acuerdan la actividad cero? ¿Cuál fue la actividad cero? Ese fue nuestro inicio de la materia. Apelar a lo... Vos podés proponerle un problema, analizar un ejemplo, algo que permita evidenciar, explicitar lo que se sabe y presentar las actividades, el tiempo que se le va a asignar, la evaluación, etcétera, etcétera. El desarrollo es digamos, el momento fuerte, es decir, acá es donde vos con las actividades que les des, sean presenciales o virtuales, tenés que trabajar, ¿qué querés? Descripción, comprensión, ejemplificación, resolución de problemas, o varias de estas cuestiones, demandas cognitivas o operaciones del pensamiento. Y en el cierre vos tenés que hacer la integración, sobre todo que el alumno pueda darse cuenta qué aprendió, qué cambió desde que comenzó a ahora. En el caso de esta materia, para mí la fundamentación y la unidad didáctica son un cierre, porque estamos relacionando lo que hicimos durante todo el tiempo, que es la didáctica al nivel superior. No sé, Belén, si te aclaro o no. Sí, a partir de tu pregunta, aclaro lo siguiente. Educación online no es lo mismo que pensar la enseñanza remota como nos vemos ahora en necesidad de hacerlo. Educación online es toda una especialidad. Es una especialidad aparte. Lleva mucho tiempo, es mucho tiempo de elaboración, son equipos interdisciplinarios los que diseñan materiales, se ponen a prueba, etc. Tiene años. Esto que hacemos nosotros hoy es enseñanza remota, que es resolver una coyuntura difícil y problemática. Pero no es educación a distancia ni online. La educación online es de otra envergadura e implicaría, miren, yo leía una investigación ahora publicada en 2020, al comienzo de la pandemia, en que aclaraban los investigadores. Para que un material de educación online sea subido, se necesitan mínimo 6 meses previos de trabajo de diseño. ¿Se dan cuenta? Porque ahí es toda una oferta, toda una carrera o todo un curso completo que está pensado. Sí, o sea, el espíritu es online, es a la distancia, es la virtualidad. Esto que hacemos nosotros es enseñanza remota de emergencia. Así se llama, enseñanza remota de emergencia. Y ustedes lo pueden pensar de esa manera. Bien. ¿Quieren que les muestre el ejemplo de la profesora de Derecho? Nos queda un ratito, a ver.
como es un PDF... Profe, otra pregunta sí, antes de sí, Belén. Yo sigo pensando en esto de la estructura que por ahí usted fue nombrando. De forma explícita vamos a tener que elaborar y secuenciar mostrando estos momentos o... Sí, Belén, sí. Ahora, mira este ejemplo y los otros dos que vamos a subir, sí. A ver, esto ustedes en el cotidiano no lo van a hacer. Yo esto lo estoy haciendo porque esto es para principiantes, es para que aprendan a hacerlo. Después tenemos la unidad didáctica en la cabeza, como la tengo yo ya después de tantos años. Bueno, elaboración de una unidad didáctica. Facultad Ciencias Jurídicas y Políticas, carrera Abogacía, asignatura Teoría y Derechos Constitucionales, primer año, segundo cuatrimestre. Es cuatrimestral, 80 horas reloj, 2 veces por semana de 2 horas reloj. El tema de la unidad, que va a ser de 2 clases, es debida diligencia, derecho, deber y garantía. Fundamentación. Acá la abogada, porque es una mujer la que escribió esto, dice: Teorías y derechos constitucionales constituye una de las asignaturas que conforman la columna vertebral del sistema jurídico argentino, teniendo como núcleo de análisis a la Constitución Nacional, base fundante de todo el ordenamiento jurídico del país. Esta materia permite iniciar al estudiante en la comprensión de la complejidad social y cultural en el que se va a insertar profesionalmente en el marco del sistema político argentino. Asimismo, contribuye al proceso de formación profesional a partir del abordaje de las vías de acceso a justicia, respeto y protección de los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos. La correcta incorporación de sus contenidos brindará al estudiante las herramientas básicas y fundamentales para comprender los institutos jurídicos que serán abordados en las siguientes asignaturas de la carrera. Bueno, los objetivos que propone es comprender los conceptos e institutos abordados, identificar las características propias de la debida diligencia como deber del Estado, como derecho constitucional del ciudadano y como parte del sistema nacional e internacional de garantías reconocidas por el ordenamiento jurídico. Reconocer las falencias institucionales a la luz de la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional y las posibles consecuencias internacionales y repercusiones a nivel social. Bueno, paso de largo esto porque se nos va la hora. Bueno, ella termina de fundamentar, muestra los recursos, acá presenta el esquema de contenidos, las actividades, y comienza. Ella no puso apertura, pero comienza actividad número 1. Esta práctica consistirá en una serie de afirmaciones donde los alumnos deberán evaluar si consideran que se ajustan o no a la debida diligencia. Deberán fundamentar brevemente, utilizando para ello la legislación, jurisprudencia y estándares internacionales de los derechos humanos. Y ahí sigue con qué van a trabajar, y ella lo hizo, ustedes no les pedimos, el objetivo específico de esa actividad. Actividad 2, la debida diligencia. Después de la otra, proyecta un contenido audiovisual donde los alumnos tendrán la posibilidad de escuchar a una especialista en derechos humanos, y así sigue. Actividad número 3, y esta sería la actividad 4, es la de cierre. Juicio a Karina, que es sobre un caso real. Y señala criterios de evaluación, integración de conceptos, aplicación de conceptos, capacidad argumentativa y de fundamentación, los instrumentos que va a tener en cuenta. Belén, las otras 2 clases sí estaban así armadas: inicio, desarrollo y cierre. Pueden ustedes no poner inicio, desarrollo y cierre, pero esa secuencia tiene que estar. Tiene que estar esa idea de apertura con conocimientos relacionados, desarrollo que implica un conflicto cognitivo, algo a resolver o hacer, y el cierre que integra, que sintetiza. Nos van a cortar enseguida. Bueno, nos vemos el viernes. Traten de por ahí tener un programa a mano, sería bueno que tengan un programa. No, perdón, eso va a ser para el lunes. El viernes vamos a ver como clase particular la cuestión de las estrategias de enseñanza, y ahí yo voy a hacer
el abanico de posibilidades que ustedes tienen de distintas actividades, estrategias de enseñanza, con su clasificación. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos el viernes. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, gente. Chao.